lo que es el contenido del libro, que es un libro, el que lo adquiera, es un libro que habla de todos los temas, por eso se llama Múltiples Miradas, de los jóvenes, de las cárceles, de las mujeres, de los indígenas, hay un capítulo de los indígenas, en fin, es una visión poliédrica de lo que es la criminalidad. Lo que ha dicho la maestra es muy importante, rescato esta idea con la que terminó, de que debemos de recuperar nuestro sentido humano. Bueno, lo que sucede es que lo que ha pasado con nosotros es que cada día nos hemos convertido más en máquinas que en humanos. Vivimos para trabajar, ¿sí? No trabajamos para vivir, estamos sometidos a una rutina, somos insensibles a la problemática social, nos importa un poco menos que nada lo que pasa a nuestro alrededor, el individualismo nos ha aprisionado, viajamos en el metro sin ser capaces de hablar con el otro. Yo les digo a mis alumnos, les pongo ejemplos gráficos, ¿no? Estamos pegados aquí en el metro, yo viajo mucho en el metro, y vamos pegados y somos incapaces de decirle al que le estamos metiendo el codo en los ojos, somos incapaces de decirle buenas tardes, somos incapaces de siquiera verlo, porque hay una construcción del miedo que se ha venido desarrollando en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y que el metro es un espacio, un territorio donde esos miedos se expresan. Ustedes hagan ese ejercicio. Si viajan, ¿quién viaja en el metro? Levante la mano. Hagan ese ejercicio, hagan esa tarea y van a ver el efecto que tiene. Hagan un ensayo. Yo no sé si lo vayan a hacer, pero se los dejo de tarea. Algún día vendré a revisar la tarea. Que háblele a la persona que esté frente a ustedes en el metro. Díganle buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o qué lluvia, o cómo ve la contaminación. Preguntas básicas. Yo no sé qué efecto vaya a provocar. Lo que sí es que vamos a aproximarnos a la convocatoria que nos hace la maestra, a ser humanos. Los humanos nacimos a partir de estas fases de la humanidad que ustedes conocen muy bien, que saben, estos procesos de aprendizaje, de pasar de sociedades nómadas a sociedades establecidas, y que en este sentido lo que requerimos es volver a ello. Sé que las grandes ciudades es un problema serio, no solo México, sino en el mundo. Las grandes ciudades están construidas de una manera que priva el individualismo. De tal manera que el libro busca que el lector tenga esta visión que necesitamos, no solo ver el árbol, sino ver el bosque, y no solo ver el bosque, sino construir miradas que nos permitan entender que o dejamos de ser estas máquinas o la humanidad va a entrar en una dinámica de desconocerse cada día más. Y me parece que ese es el reto que tenemos ahora. Bueno, ahora le voy a ceder uso de la palabra a mi querido amigo Tilemi Santiago. Tilemi ha sido un gran amigo, colaborador, criminólogo, que ha trabajado desde distintas ópticas el fenómeno criminal y también es colaborador de esta obra. Entonces, adelante, Tilemi, por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Es, por supuesto, un honor estar frente a un grupo como este. Platicábamos hace un momento al inicio, mientras esperábamos venir para acá, que la Defensoría Pública es un trabajo, a mis ojos, bastante difícil. No solo porque de por sí es complejo trabajar para el sistema de justicia penal, sino porque además pues, se tiene que defender a veces a los indefendibles, las personas que probablemente nadie quisiera defender, no solo por lo que pudieran haber hecho, sino también por las condiciones económicas, ¿no? Ustedes dependen simplemente de su sueldo. Y en ese sentido, pues es un privilegio poder hablar con gente que está en la trinchera, y una trinchera además de ser tan complicada. Entonces, bueno, les agradezco mucho la invitación, es un verdadero honor poder estar aquí. Yo me gustaría mencionar algunos de los temas que traté en mi intervención en este libro. No comentaré todo, para que, bueno, esperando se lea, como decía Pedro. El primer aspecto que me gustaría señalar es que a mí me interesa o me parece fundamental
el que, sobre todo en temas del sistema de justicia penal, se habla de los feminismos, se tomen en cuenta. Y en ese sentido, un primer punto de llegada, un punto de partida, sería considerar que, bueno, feminismos hay muchos y, en primer lugar, feminismo no es lo contrario al machismo, o los feminismos no son lo contrario al machismo. Los feminismos son una derivación de la teoría social humanista. La teoría social humanista, a grandes rasgos, lo que dice es: hay que tomar en cuenta qué es lo que dicen las personas de su propia experiencia, qué es lo que las personas somos capaces de articular acerca de lo que nos pasa. Por ejemplo, la psicoterapia humanista lo que busca no es decirle el terapeuta al paciente qué hacer, sino que se encuentren y crecer de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, los feminismos, caricaturizándolo un poco, han tratado de decir, bueno, queremos proponer la transgresora idea de que las mujeres también son seres humanos y merecen ser tratados como tales. Decía, bueno, haciendo una caricatura un poco. En ese sentido, lo contrario al machismo, de existir, y si pudiera haber tal vez unas expresiones, se llamaría embrismo. Y bueno, a lo mejor algunas corrientes se radicalizan hasta ese punto, pero en general lo que se llama la atención es: veamos cómo, si somos considerados hombres o mujeres, se nos trata de manera diferente en el orden social. Y en el sistema de justicia esto está documentado bastante claro en el caso de cómo las mujeres delinquen. Elena Saola, una antropóloga social, revisa sentencias judiciales a mediados de los años 90 del siglo pasado, aquí en la Ciudad de México, sobre homicidio, e identifica lo que ya se viene hablando en otras partes del mundo, que las mujeres por los mismos delitos obtienen sanciones más altas, porque se castiga la imagen de haber transgredido el estereotipo de lo que se considera femenino, tradicionalmente como, bueno, cuidadoras, amorosas, etc. Eso es un estereotipo. Habrá mujeres que sean así, pero no todas son así. Aunque no nos agrade, pues habrá mujeres que no querrán a sus hijos. Y eso no las convertirá en monstruos, sino simplemente en seres humanos que tendríamos que conocer sus condiciones para tal vez comprender por qué son así. Esto en realidad a nadie nos es ajeno. Todas las personas que tengamos hermanos o hermanas sabemos que a veces los padres pues prefieren un poco más a un hijo que a otro, ¿no? Y bueno, no hay mucho que hacer. Si tuvimos la suerte de ser ese privilegiado, pues está muy bien, pero si a veces nos tocó el sentido contrario, pues ya supimos que tenemos que apechugar y entonces ir por los mandados, ¿no? Y que el otro no le diga nada y ese tipo de cosas. Entonces, los feminismos han tratado de insistir en que hay muchos mitos al respecto, ¿no? Hay muchos mitos de lo que se espera de las mujeres, y ese fue como el primer momento tal vez de los feminismos, ¿no? El decir que también no hay un instinto materno. Eso es una construcción cultural, porque si fuera un instinto materno en el sentido de un instinto como algo que traemos programado y que no podemos escapar de él, pues no habría ninguna situación de calle, porque las madres no los abandonarían. Y decíamos, bueno, es muy complejo. Por eso es que ahora se permite incluso la interrupción del embarazo en casos como violación, o en la Ciudad de México, afortunadamente, hasta las 12 semanas. Que bueno, se asume que hay diferentes condiciones en las que las mujeres pueden quedar embarazadas y que no tendrían por qué tener por fuerza este amor materno. Ahora bien, esta es una aportación muy grande, pero que ha hecho falta que se pueda llevar del lado de cómo nos comprendemos también los varones. Si esta feminista clásica, Simone de Beauvoir, viene a decir que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, o sea, hay que aprender a ser, dependiendo del momento histórico, también no se nace varón, no se nace hombre en ese sentido. Unos tenemos que aprender a hacerlo o a tratar de hacer lo que nos dicen que es ser hombre en la sociedad en la que estamos inmersos. Y en ese sentido, aquí se vuelve muy significativo cómo esta construcción tradicional de la masculinidad puede ser casi un componente criminógeno. En el caso de los adolescentes es muy claro. Muchas veces, igual como una caricatura será, bueno, pues si quieres ser parte del grupo, ¿no? Y la adolescencia es un momento donde estamos construyendo nuestra identidad, por eso es que está comprobado, entre más jóvenes hay en una sociedad, más delito va a haber, porque el delito la transgresión forma parte de la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy en este mundo? ¿Qué he venido a hacer?
entre los varones, los hombres jóvenes, es muy fácil ver que a veces uno, y cualquiera puede tal vez recordar aquí su propia historia, hicimos cosas alocadas, tontas, riesgosas, incluso ilícitas, por ser aceptados por los demás. Esto es un legado importante de los que los feminismos han hecho ver al incorporar el concepto de género, de que es una construcción, no es que porque tengamos una cierta biología, un cierto tipo de fisonomía, de glándulas, principalmente de glándulas sexuales, ¿no? Unas u otras, seamos de una forma u otra. Hay mujeres amorosas, hay unas que no lo son. Hay hombres que son responsables, valientes, y otros que no lo son, tal vez, ¿no? Valientes, quiero decir. En ese sentido, me voy a permitir hacer una pequeña síntesis de lo que se ha hablado acerca de cómo la construcción de la masculinidad tradicional en el mundo en el que estamos inmersos se resume, o puede verse un poco sintetizada en 4 reglas. Estas reglas son lo que deberíamos aspirar a transformar, que no nos hacen construir mejores sociedades, no nos hacen vivir a los hombres mejores relaciones familiares o de pareja, o incluso entre propios hombres, ¿no? Mi padre cada vez, como ha ido envejeciendo, me señala más esto, me dice, es muy difícil a mi edad, tengo 40, tiene 23 años más, es muy difícil a mi edad que a veces pueda pedir consejo a mis amigos, ¿no? A veces es complicado poder hablar de ciertos temas, ¿no? De cómo la sexualidad va cambiando, porque entonces surge luego la broma, ¿no? O no puedo hablar, me dice él, me ocurre a mí también, con frecuencia, ¿no? Con algunos amigos, con algunos afortunadamente no es así, no se puede hablar de las derrotas, no se puede hablar de que nos está yendo mal tal vez, ¿no? de que uno se siente deprimido, lo que surge es unas chelas de liviano. Esta broma que hago ahorita, pues está marcada por estas reglas que describen unos psicólogos. Ellos lo utilizan en el lenguaje coloquial para poderlo hacer más fácil de percibir para el grueso de la población. Por supuesto, ustedes especialistas en el comportamiento humano, a fin de cuentas, pues también les podrán hacer bastante resonancia. La primera es que, bueno, es la más importante que tratamos de seguir los hombres para ser considerados como tales, y es que no podemos hacer nada que se parezca a lo que hacen las mujeres. Y eso en un sentido más coloquial, y perdonen mi francés, se podría decir como, si quieres ser hombre, no tienes que hacer nada de mariconadas. Nada que se parezca a lo que hacen las mujeres. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres? Pues depende del momento histórico. En algunos momentos, otras épocas de la historia de la humanidad, las mujeres no bailaban porque se decía que eran torpes. Si lo vemos con los colores, pues está bastante manejado, ¿no? Ahora podemos usar los hombres algunos tonos más rosas, ¿no? En realidad nada es de hombre ni de mujer. Los seres humanos somos manojos de emociones. No depende de, digamos, una biología u otra. Pero los varones tenemos que estar cumpliendo todo el tiempo, demostrando que no somos una mujer, o que no somos como una mujer. Aunque a fin de cuentas también necesitamos cosas como el resto de las personas, como es el contacto físico, ¿no? El poder a veces recibir un abrazo fraterno. Esta primera regla es la que tiene más peso y se acaban derivando del resto, ¿no? La segunda es que, dicho en buen mexicano, hay que ser el mero mero. Ser hombre se define también, o es definido socialmente, por ser una persona exitosa. Tamaño de la camioneta, el gordo de la cartera, lo grande del celular ahora. Estas reglas no solamente las producimos los hombres, también las consumen las mujeres. Cuando las mujeres también deciden, bueno, pues es que a lo mejor me cae bien fulanito, pero menganito sí tiene la carrera ya terminada o es doctor, pues a lo mejor se está reproduciendo esta idea de que los hombres tenemos que ser por fuerza exitosos para ser considerados hombres. Y esto, bueno, además en un momento histórico en el que la precariedad económica cada vez es mayor, que cada vez es más difícil poder tener un poco de seguridad, pues genera ansiedad. Y los hombres lo vivimos mal. Y aquí está este problema, ¿no? No lo hablamos, decía Freud, estamos enfermos de la palabra porque no hablamos de nuestros problemas. Aquello que reprimimos se hace más grande. Y cuando no podemos hablar de lo que nos genera presión, ansiedad, se hace más grande y se sale por otra parte, ¿no? Se manifiesta de una manera y generalmente peor. La tercera regla, pues hay que aguantarse como los machos. No solamente los hombres tenemos que no hacer nada que parezca de mujer, ser exitosos, sino además no demostrar que sufrimos, no demostrar que también a veces sentimos miedo, ¿no? Parece que la única emoción que se nos permite es el estar enojados.
Si uno está un poco frustrado, se muestra enojado. Si uno no sabe qué va a pasar mañana, si van a pagar, pues hay que mostrarse enojado porque no tenemos otra emoción que se nos vea bien, ¿no? Llorar, prohibidísimo, ¿no? A lo mejor con alguna amiga mujer sí nos podemos permitir cierta expresión emocional, pero entre hombres eso está prohibido, ¿no? Claro, en la cantina puede ser, cuando pierde el equipo favorito podemos llorar, ¿no? Y podemos bailar también, abrazarnos sin que nos vean con sospecha, ¿no? Que son cosas que necesitamos. El contacto humano lo necesitamos, seamos hombres, seamos mujeres, y no deberíamos de tener estas presiones para tratar de mantener una imagen que no se corresponde con lo que somos los seres humanos. La cuarta regla es que los hombres tenemos que joder a alguien más. Tenemos que estar por encima de alguien más, poderle poner la bota en el cuello a alguien más. Así sea, a lo mejor al viene de que nos pasa las llaves, pero por lo menos a alguien tenemos que oprimir. Porque, bueno, pues también se mide de esta manera lo que es la masculinidad tradicional, y esto a fin de cuentas nos va envenenando poco a poco. A mí me parecería muy significativo que pudiéramos llevar estas reflexiones no solamente al ámbito personal, porque bueno, yo he visto muchísimo en mi trabajo de campo, haciendo recientemente investigación sobre el desgaste emocional de los trabajadores del sistema de justicia, cómo estas cosas en los varones nos acaban. De por sí el trabajo en el sistema de justicia te arranca casi de la familia. Al no poder verbalizar estas cosas o no poder buscar otros vínculos con la propia familia, por ejemplo, yo lo he visto con ministerios públicos, con fiscales o policías de investigación, algunos peritos que cuando consiguen, porque a veces no se puede continuar la carrera, consiguen jubilarse, regresan a sus casas, la familia dicen, pues es que ni me conocen, no me aguantan, no me hacen caso. Yo les he dado mi vida para conseguir los recursos económicos para que pudieran ellos llevar sus vidas, y ahora que puedo estar con ellos, lo menos que quieren es verme. Claro, porque pues perdemos toda la vida tratando de sobresalir en el trabajo, cumplir un poco estas normas, ¿no? Manteniendo a veces la relación también de los padres con los hijos, puede ser muy amorosa hasta llegar a la adolescencia. Ahí se corta, ¿no? Se corta el contacto físico y se corta también la vinculación a veces más estrecha, pues por esa sospecha de no hacer algo como de las mujeres y no lo vayamos a llevar por el camino equivocado. Y entonces estas vidas que se precarizan de los hombres, pues no nos generan ni una vivencia mejor como seres humanos, ni tampoco una vivencia mejor a nivel institucional, porque las instituciones también tienen género. Y entonces el DIF pues lo preside siempre la primera dama. Ojalá algún día veamos cómo ocurre cuando sea al revés, que tengamos por fin una presidenta mujer. Son ámbitos que se ven como femeninos, ¿no? El cuidado de los niños, y el ámbito de la justicia pues está muy masculinizado. Y entonces todas estas normas que decía se reproducen un poco. A mí tal vez me gustaría llamar en última instancia la atención sobre el aspecto de cómo los seres humanos nos equivocamos. Eso forma parte de nuestra naturaleza, meter la pata. O sea, eso nos hace humanos, de hecho. Es lo que nos hace distintos de las máquinas. Y parece que las instituciones en políticas públicas parece que nunca se equivocan. Parece que nunca va a haber un error. No, actuamos bien, seguimos los protocolos. Y a veces tal vez podría ser mejor reconocer, bueno, pues sí hubo un error, pero precisamente porque hubo y porque podemos identificarlo, lo vamos a evitar a futuro. En cambio, seguir manteniendo esta imagen de estereotípicamente masculina de no nos equivocamos, ¿no? Lo hicimos bien, porque, bueno, como se ha escrito mucho, para poder transformar un problema, resolver un problema, primero hay que aprender a identificarlo y señalarlo. Y mientras no podamos hacer eso, tanto en nuestras propias vidas como en la labor institucional, pues será muy difícil que cambiemos la realidad a la que nos enfrentamos, que cada vez es más compleja. Yo esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.